He escuchado a quienes dicen haber encontrado la respuesta definitiva. Los he visto discutir con pasión, como si la certeza fuese un trofeo. Pero descubrí que a todo argumento se le puede oponer otro de igual fuerza. Y cuando comprendí esto, dejé de apresurar mi juicio. Suspendo el juicio. El escepticismo es la capacidad de oponer a las cosas que aparecen y a las que se piensan otras de igual fuerza. Y entonces ocurrió algo que jamás habría esperado. A la suspensión del juicio le sigue la tranquilidad del alma. Hola a todos los amigos y amigas de Filosofía Apuntes. Estamos con un filósofo, médico, del siglo II después de Cristo, Sexto Empírico, considerado el último gran representante del escepticismo antiguo, perteneciente a la corriente pirrónica, Pirrón de Élide estamos hablando. Su obra buscaba suspender el juicio sobre toda afirmación dogmática para alcanzar lo que en esos tiempos se estilaba era la ataraxia o tranquilidad del alma. En sus escritos principales, como los esbozos pirrónicos y contra los académicos, no contra académicos, sino que contra profesores, Sexto examina críticamente las pretensiones de verdad de las distintas escuelas y de las ciencias de su tiempo, mostrando que para cada argumento existe otro igualmente conveniente en sentido contrario. Su pensamiento influyó profundamente en el escepticismo moderno, especialmente en el gran Michel de Montaigne, Descartes y en otros más, incluso podríamos decir hasta Martin Heidegger. Así que sin más dilación, vamos a ver la vida y obra de Sexto Empírico. Bueno, vamos con los orígenes. La verdad es que no se conserva información fiable sobre la ascendencia ni la familia de Sexto Empírico. De hecho, los datos biográficos sobre él son muy escasos. Ahora bien, algo podemos saber por su nombre. Sextus era un nombre común en el mundo romano, usado frecuentemente como prenombre por ciudadanos o residentes del imperio, sin indicar necesariamente el linaje que tenía, que más bien debió haber sido un linaje noble. Sin embargo, el elemento empiricus no corresponde a un apellido o cognomen familiar, sino que designa su adscripción a la escuela médica empírica. Por lo tanto, más que un nombre completo en sentido civil, Sextus Empiricus debe entenderse como una descripción funcional, así como si dijéramos Sexto el médico empírico. Y esta práctica era habitual en la antigüedad, cuando los filósofos y médicos eran designados según la escuela o doctrina a la que pertenecían, como ocurría por ejemplo con Diógenes el Cínico o Aristóteles el Peripatético. En cuanto a su origen geográfico y cultural, las fuentes antiguas no son explícitas, pero su formación y lenguaje indican un ambiente griego helenístico, probablemente oriental. Algunos eruditos lo sitúan en Alejandría, dado su dominio de la tradición médica y filosófica y la importancia de esa ciudad como centro intelectual del mundo greco-romano en el siglo II después de Cristo. Otros sostienen que habría ejercido en Roma, donde la medicina empírica tenía gran prestigio entre los médicos griegos que atendían a la élite romana. También se ha propuesto Asia Menor, especialmente Esmirna o Pérgamo, como cuna probable debido a la presencia de escuelas médicas afines y al uso del idioma griego en sus textos.
Sexto Empírico habría nacido, según la mayoría de los estudiosos modernos, hacia mediados del siglo II después de Cristo, en pleno Imperio Romano, en un momento de intensa actividad intelectual y científica en el Mediterráneo helenístico. No existen testimonios directos sobre su lugar de nacimiento, pero el contexto cultural permite ubicarlo dentro de la tradición griega de las ciudades orientales del imperio, como por ejemplo Alejandría o la misma Pérgamo. Estas ciudades eran auténticos centros del saber, como podemos verificar en otros podcasts, donde convivían médicos, astrónomos, gramáticos, filósofos, y donde las bibliotecas y academias mantenían viva la herencia de Aristóteles, Hipócrates y los escépticos pirrónicos. ¿Y qué pasaba en el siglo II? Fue una época marcada por la Pax Romana. ¿Qué es la Pax Romana? Un largo periodo de estabilidad política y prosperidad bajo emperadores como Antonino Pío y Marco Aurelio. Y esa paz permitió la expansión de la cultura griega dentro del imperio, en lo que se conoce como la Segunda Sofística, un movimiento de renovación del arte retórico y filosófico. Y en ese marco la medicina se había convertido en una profesión prestigiosa, especialmente entre los griegos que trabajaban en Roma o en las provincias orientales, donde las escuelas médicas, la dogmática, metódica y empírica, competían entre sí por la autoridad intelectual y práctica. Y el escepticismo pirrónico, al cual perteneció Sexto, también vivía un renacimiento durante esta época. Tras siglos de predominio del estoicismo, la filosofía escéptica reapareció como una forma de resistencia intelectual frente a los sistemas dogmáticos. Y en este debate Sexto Empírico desarrolló su pensamiento, combinando su práctica médica con una profunda reflexión filosófica sobre los límites del conocimiento. Su figura pertenece por tanto a una etapa en que la filosofía se mezclaba con la ciencia y la experiencia, y en la que los sabios griegos servían como puentes entre la tradición y el racionalismo romano. La verdad es que, muchachos, tenemos que entender que estamos muy cerca del periodo helenístico. Acuérdense que las escuelas helenísticas son todas aquellas que vienen después de la tradición de Platón y Aristóteles. Piensen ustedes que cuando muere Aristóteles, pareciera ser que se acaba todo esto de la filosofía. No hay una dirección, no hay alguien un heredero que vaya siguiendo el camino que dejaron estos dos filósofos, Platón y Aristóteles. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la obra de Platón y Aristóteles? Tenemos que seguirlas. Pero Platón y Aristóteles nos proponen una vida feliz, una vida de equilibrio, hay que encontrar el bien, etcétera. Pero no nos dijeron nunca cómo hacerlo, digamos, en la cotidianidad. Y ahí aparecen las escuelas helenísticas. Porque si bien Platón y Aristóteles nos dejan la base, hay que hacer algo con esa base. Y ahí tenemos a Epicuro, tenemos a Zenón de Sitio. Entre los epicúreos, nosotros sabemos que nos dejan toda esta filosofía del placer, de que el bien se encuentra en el placer. El estoicismo, el bien se encuentra en la racionalidad, en la razón. Esto lo estoy diciendo a muy grande rasgo, ¿ya? Entonces estos dos filósofos, que serían Epicuro y Zenón de Sitio, nos decían cómo vivir, cómo estar, cómo conducirse en la vida. Por lo tanto, los epicúreos van a decir lo que debe alcanzar el ser humano finalmente es el placer. Los estoicos van a decir no, es la razón. Y de ahí se desprende el concepto de ataraxia, ¿no? Cada uno va encontrando la tranquilidad del alma, eso es la ataraxia, la tranquilidad del alma, ya sea en el placer, ya sea en la razón, como lo dicen los estoicos. El tema es, estimadísimos, que no podemos abordar toda esa filosofía en detalle, pero en el podcast nosotros tenemos la parte de las escuelas helenísticas para que usted ahí la pueda repasar. Y bueno, como última instancia, el estoicismo estaba ganando adherentes, ¿ya? Y se me olvidaba otra escuela, que era la escuela de los cínicos también. Los cínicos, que más bien la ataraxia, la tranquilidad del alma está en la naturaleza. De ahí que esté Diógenes el perro, Antístenes, entre otros. O sea, eran varias escuelas. Y el escepticismo era otra de ellas. ¿Ya? Era otra de ellas, por la cual
todo consistía en que todo razonamiento se debía someter a examen. De ahí viene la palabra escépticos, que es someter a examen. ¿Ya? Es que escéptico no significa no creer en nada a priori. No. Significa que todo lo que se dice hay que someterlo a examen para ver si es cierto o no. ¿Ya? Y ahí estaba la figura de Pirrón de Élide. Nosotros ya sabemos que Pirrón de Élide era un filósofo, lo vimos en el podcast anterior, de hecho, vimos su vida y obra para que también la repase. Y veíamos que Pirrón de Élide llegaba a la conclusión de que nada, absolutamente nada, es absoluto, nada se puede asegurar. Entonces él estaba con una tranquilidad del alma, porque como nada se podía asegurar, nuestro conocimiento con respecto a todo tipo de cosas es absolutamente limitado. Bueno, ahí uno podría pensar, oye, pero qué angustiante esto. No, la verdad es que para Pirrón de Élide esto era todo lo contrario, era una tranquilidad del alma. Era una tranquilidad del alma, porque él no tenía que ir a buscar el conocimiento específico de cada cosa, no estaba con esa tensión, ¿no es cierto?, de los estudiosos que siempre están tratando de averiguar las verdades de las cosas. Entonces, esto a grandes rasgos. Y obviamente Sexto se vio muy influido por Pirrón de Élide. De todas las filosofías que aparecen, la de Pirrón de Élide le pareció la más llamativa. Bueno, Sexto fue un médico formado en la escuela empírica, que era una de las tres grandes corrientes médicas de la antigüedad, junto, como ya habíamos dicho, la dogmática y la metódica. La escuela empírica sostenía que la medicina debía fundarse exclusivamente en la observación de los hechos, en la experiencia acumulada y en la analogía con casos anteriores, rechazando toda especulación teórica sobre las causas ocultas de las enfermedades. No obstante, esta escuela no tuvo sucesores conocidos formalmente. Diógenes Laercio, que era un filósofo que habla de la vida de otros filósofos, trata de reconstruir la sucesión de los alumnos de Pirrón de Élide. Lo primero que llama la atención es que existen dos tradiciones contradictorias. Según Menódoto de Nicomedia, después de la muerte de Timón de Fliunte, la escuela pirrónica habría desaparecido completamente y solo habría sido restaurada siglos después por Ptolomeo de Cirene. O sea que el pirronismo no habría mantenido una continuidad institucional como sí ocurrió con los estoicos o los epicúreos. Claro, o sea, se muere Pirrón de Élide y no hay ninguna tradición porque él tampoco quería dejar ninguna escuela ni nada por el estilo, no tenía esa pretensión. Sin embargo, otra tradición atribuida a Hipóboto y Soción de Alejandría presenta una cadena ininterrumpida de maestros y discípulos. Según esta versión, Timón transmitió sus enseñanzas a varios discípulos, entre ellos Dioscórides de Chipre, Nicóloco de Rodas, Eufranor de Seleucia y Praulo de Troade. Entonces, la línea que interesa especialmente es la que conduce a Sexto. Vamos a ver cómo es la línea. Primero Timón, Eufranor, Éubulo, Ptolomeo, Heráclides, Enesídemo, Zeuxipo, Zeuxis, Antíoco, Menódoto, Heródoto y finalmente Sexto Empírico. El personaje decisivo de esta genealogía es Enesídemo de Nosos. Históricamente suele considerársele el verdadero restaurador del pirronismo. Vivió aproximadamente en el siglo I a.C. y escribió las Argumentaciones Pirrónicas, una obra que hoy está perdida en 8 libros. Fue él quien sistematizó nuevamente el pensamiento de Pirrón y formuló los famosos tropos o modos de suspensión del juicio. A partir de Enesídemo puede observarse una estrecha relación entonces entre el escepticismo y la medicina empírica. No es casual que Menódoto y Sexto sean identificados expresamente como médicos. La escuela empírica de medicina sostenía que el conocimiento debía fundarse en la experiencia y desconfiaba de las explicaciones ocultas o especulativas acerca de la naturaleza de las enfermedades. Y esta actitud obviamente coincidía notablemente con la crítica escéptica a las pretensiones dogmáticas de conocimiento. Por eso, cuando llegamos a Sexto Empírico, encontramos la culminación de toda esta tradición. Sexto no solo heredó una cadena de maestros, conservó para la posteridad gran parte de los argumentos escépticos. Sus obras, especialmente esbozos pirrónicos y contra los matemáticos, son prácticamente
nuestra principal fuente de conocer el escepticismo antiguo. En segundo lugar, fue un filósofo pirrónico, es decir, Sexto fue seguidor del escepticismo de Pirrón de Élide. Su formación filosófica debió incluir el estudio de los tres grandes sistemas helenísticos: estoicismo, epicureísmo y escepticismo, ya que sus escritos muestran un conocimiento profundo de sus argumentos y doctrinas. Sexto se formó en la dialéctica, la lógica y la teoría del conocimiento, no para construir un sistema propio, quería más bien mostrar las contradicciones internas de los dogmáticos filósofos. En sus obras como Esbozos Pirrónicos y Contra Profesores, demuestra un manejo erudito de la literatura filosófica y científica de su tiempo, y ahí uno puede ver que Sexto estaba absolutamente interesado en las filosofías de antaño, pero también en hacer ver que su maestro estaba en lo correcto, que su maestro, digamos entre comillas, que era Pirrón de Élide. Entonces, su formación lo convirtió en un hombre de ciencia y de razón crítica. Como médico confiaba en la experiencia empírica, pero como filósofo desconfiaba de las certezas absolutas. Y esta doble vertiente educativa, la observación médica y la duda, le permitió desarrollar un pensamiento que combina la precisión del clínico con la cautela del escéptico. Con todo esto, muchachos, no sabemos con certeza cuándo ni dónde murió Sexto Empírico. Y de hecho las fuentes antiguas son completamente silenciosas sobre este punto. Los estudiosos modernos solo pueden ofrecer hipótesis basadas en deducciones indirectas. Se sabe que vivió probablemente entre fines del siglo II y comienzos del siglo III. Todo esto después de Cristo. Época en la que ejercía como médico y filósofo escéptico. Tal vez a lo mejor en Alejandría o en Roma, que eran los dos principales centros culturales donde se formaban y enseñaban los médicos griegos del Imperio Romano. Sin embargo, ninguna fuente menciona las circunstancias de su muerte, ni edad, ni discípulos directos que hayan dejado testimonio. Esta ausencia de datos también se explica por el carácter discreto de su vida, porque Sexto no fue un político ni un maestro de escuela pública, fue un pensador que escribió tratados técnicos de medicina y filosofía sin dejar rastro personal fuera de sus textos. De ahí que su figura haya llegado a nosotros envuelta en un cierto silencio biográfico. Un escéptico cuya existencia se conoce solo por sus obras y cuya muerte, como su pensamiento, quedó suspendida en la incertidumbre. Pero si bien la vida de Sexto Empírico no es desconocida, lo afortunado que somos es que nos dejó su pensamiento. El pensamiento de Sexto Empírico es la exposición más completa del escepticismo pirrónico que conservamos. Recuerden que Pirrón no dejó ninguna obra. Propone un método de investigación que busca mostrar que ante cualquier pretensión de verdad definitiva pueden oponerse razones de igual fuerza, algo que se llama la isostenia. Cuando los argumentos se equilibran, el sabio suspende el juicio. Lo que le hablaba de... esto no lo habíamos hablado, pero sí en el podcast, la suspensión del juicio sí lo habíamos visto, la epogé o epoqué. Esta es la suspensión del juicio cuando uno no encuentra, por ejemplo, una verdad definitiva. Y como efecto colateral de esto se alcanza la ataraxia, la tranquilidad del ánimo, la tranquilidad del alma. Sexto distingue entre dogmáticos. ¿Cuáles son los dogmáticos para él? Bueno, platónicos, estoicos, epicúreos, aristotélicos, porque ellos creen haber encontrado la verdad. Académicos que afirman que la verdad es inalcanzable, y escépticos pirrónicos que no afirman ni niegan de modo definitivo, siguen investigando en realidad. Su lema práctico es el ou malón, no más esto que aquello, eso significa. Ante tesis contrapuestas, no hay motivo concluyente para preferir una sobre la otra. Para mostrar la fragilidad de nuestras pretensiones de verdad, Sexto recurre a los modos escépticos. Retoma los 10 modos atribuidos a Enesídemo, que son la diversidad de animales y humanos, de sentidos, de estados, de costumbres, de lugares, de mezcla de cantidades y relaciones de frecuencia, rareza, etc. ¿Esto para qué lo hace? ¿Para qué reúne estos temas? Para evidenciar que lo que aparece depende de condiciones variables y recoge los 5 modos de Agripa: la discrepancia, el regreso al infinito, la relatividad, la hipótesis, la circularidad, y así se ataca la justificación de cualquier criterio, y a esto se le llamó tropos.
Y claro, estos tropos eran bien interesantes. Obviamente todo esto influido por, digamos, trajeron toda la influencia de Pirrón de Élide. Pero piénsenlo así, vamos a dar un ejemplo cortito porque esto lo vamos a ver en detalle en la obra del mismo Sexto. ¿Podemos fiarnos de los sentidos? ¿Podemos asegurar cosas con los sentidos? Porque si yo siento algo, por ejemplo, si yo tomo una piedra, la siento de determinada manera, ya, está bien, quizás puedo asegurar algo, pero a lo mejor alguien va a tomar también esa misma piedra y la va a sentir de forma distinta. Y va a pensar algo distinto de ello. Y es más, podría asegurar cosas distintas de ella. Entonces, como los argumentos con respecto a los sentidos de la piedra son tan distintos, son tan diferentes, entonces no tenemos más que suspender el juicio. No tenemos más que suspender el juicio. Y bueno, ahí por consiguiente vamos a encontrar la tranquilidad del alma. Entonces, si vamos con los sentidos, los estados de ánimo, porque también eso va a influir en la percepción y en lo que yo podría asegurar. O sea, si yo me encuentro triste y tomo la piedra, bueno, lo voy a ver, voy a sentir la piedra desde un ámbito súper, súper distinto. ¿Ya? Quizás no voy a tener el mismo pensamiento de cuando si estuviera alegre, por ejemplo. Y una persona que también está triste podría tomar esa misma piedra y pensar de otra forma. Entonces ya los sentidos, los estados de ánimo son cuestiones que nos van a impedir encontrar una verdad, ¿no es cierto? Pero también van a incidir las costumbres, las tradiciones, en el modo de pensar que tengamos. Entonces, ¿qué vamos a poder afirmar? ¿Qué vamos a poder afirmar si tenemos tantos obstáculos? Entonces, a estos temas, ¿no es cierto?, que son los sentidos, las tradiciones, también los estados de ánimo, todo eso son los tropos. La palabra tropo significa literalmente modo, manera, vuelta o procedimiento. Dentro del escepticismo pirrónico, un tropo es un argumento tipo o una estrategia de razonamiento que conduce a una suspensión del juicio. O sea, antes de que veamos cualquier cosa, tenemos que analizar el filtro, pongámonos en el filtro de los tropos, y veamos si podemos bien asegurar aquello que queremos analizar. De hecho, estimados, estos tropos eran 10, ¿ya? Eran 10 porque Enesídemo lo había relacionado así, con respecto a las ideas de Pirrón. Pero el tema es que los tropos de Enesídemo se centran principalmente en la variabilidad de las apariencias y la percepción. Pero hay un filósofo, o más bien hubo un filósofo que se llama Agripa. Agripa, 300 años después de Pirrón, había considerado que la verdad habían más bien 5 tropos esenciales. Claro, porque si bien Enesídemo se fijaba en lo que era los 10 tropos, digamos, de la percepción, la verdad es que Agripa va mucho más allá. Agripa utiliza el tropo de la discrepancia, que no está afirmando que la verdad no exista, sino que muestra que, dado que hay desacuerdos persistentes entre personas igualmente competentes, no tenemos base segura para decidir quién tiene razón. Por ello el escéptico suspende el juicio. Entonces siempre los tropos son esa herramienta argumentativa del escéptico. Así como un abogado puede tener distintos tipos de objeción en un juicio, el escéptico dispone de distintos tropos para poner en cuestión las afirmaciones dogmáticas. Para Sexto Empírico, Agripa fue uno de los principales representantes posteriores del escepticismo pirrónico, probablemente activo entre los siglos I y II después de Cristo. Aunque se sabe muy poco de su vida, su importancia filosófica es enorme porque se le atribuyen los famosos 5 tropos. Y Sexto Empírico menciona estos tropos en sus esbozos pirrónicos y los utiliza como herramientas para mostrar que las pretensiones de conocimiento de los dogmáticos terminan en dificultades irresolubles. ¿Cuáles son los 5 tropos? En primer lugar, la discrepancia. Existe desacuerdo entre filósofos y entre las personas sobre los asuntos investigados. Esa es el tropo más significativo, el tropo que tiene más fuerza de entre los 5.
En segundo, regreso al infinito. Toda prueba requiere otra prueba que la justifique y así sucesivamente sin fin. Relatividad. Las cosas aparecen de manera diferente según el sujeto, las circunstancias o las condiciones de observación. Hipótesis. Los dogmáticos terminan aceptando algún principio sin demostrarlo. Círculo vicioso. Una disposición se prueba mediante otra, que a su vez depende de la primera. Bueno, estos 5 tropos son especialmente importantes porque van más allá de los 10 tropos de Nicodemo, que solamente se fijan en la percepción, en los sentidos. De hecho, una parte central de la crítica es contra el criterio de verdad. Si el criterio se justifica con razones, estas piden a su vez un criterio, y caemos ahí en el regreso al infinito o en la petición, lo que se llama en la argumentación lógica, la petición de principio, petitio principii. Si se lo adopta sin prueba, es hipótesis gratuita. Sexto también cuestiona la noción y la teoría de los signos. Rechaza los signos indicativos que pretenden revelar entidades ocultas, por ejemplo, causas internas, qué sé yo, y solo admite en la práctica signos conmemorativos, es decir, correlaciones observadas, útiles para orientarnos sin comprometer una metafísica. Por lo tanto, Pirrón de Élide nos obviamente inspiró esto del escepticismo, en el sentido de que no se puede asegurar nada, entonces tengo que someter todo examen y al final no voy a poder asegurar nada, no voy a poder encontrar una verdad absoluta. Y eso podría parecer a algunos una paralización vital del conocimiento, o sea, si ya no puedo conocer nada, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a avanzar? Pero lejos de promover eso, Sexto explica cómo el escéptico vive sin dogmas siguiendo 4 guías: las apariencias, los impulsos naturales, las leyes y costumbres de la comunidad y las técnicas como la medicina. Claro, el médico actúa por experiencia y analogía, sin postular causas ocultas. O sea, pareciera que todo más bien lo hacemos por costumbre. No lo hacemos porque por detrás hay un razonamiento científico, hay un razonamiento absolutamente verídico. Porque acuérdense que no vamos a poder llegar a una verdad absoluta. Entonces las cosas que hacemos, todas las cosas que hacemos, las hacemos más bien por costumbre. En obras como los esbozos pirrónicos y contra los profesores, Sexto extiende la crítica a varias disciplinas y empieza a hablar, muchachos, de la gramática, de la retórica, de la geometría, de la aritmética, de la astronomía, de la música. ¿Y sabes lo que nos demuestra? Que ninguna ofrece fundamentos incontrovertibles. Está bien, todas estas materias tienen una utilidad práctica, no lo vamos a negar, obviamente. Lo que niega Sexto Empírico son los principios de estas, porque los principios de todas estas artes no están justificados, dice Sexto Empírico. Es decir, Sexto Empírico dice, no existe fundamento para la gramática, no existe fundamento para la retórica, para la geometría, para la aritmética, para la astrología y para la música. No existen fundamentos para esas artes o ciencias. Y se pregunta más encima, ¿y estas son ciencias? Veamos si son ciencias. Y empieza a dar sus argumentos, fundamentos, Sexto Empírico, y llega a una resolución que no solamente no se le puede considerar ciencias, no existen. No existen, ni la gramática, ni la retórica, ni la geometría, ni la aritmética, ni la astrología y la música, no existen. Así, ese es la conclusión o la resolución a la que llega Sexto Empírico. Era un afanado por Pirrón, era un afanado por Pirrón. Y en los esbozos pirrónicos, cuando uno lee los esbozos pirrónicos, al final le hace una dedicatoria a Pirrón. Yo esto creo que es primera vez que lo he visto en un filósofo. Quizá sí, de forma implícita, pero esto es una dedicatoria con todo. Y dice, oh Pirrón, gran maravilla que ha hecho ver que nada una riqueza admirable distinta de las otras. Es más,
Si por soberbia osaste ir a la contra de todos los sabios, ¡ay, cuán insolente fuiste! Pero si fue por haber sometido a examen el conocimiento humano, te llevas la palma entre aquellos cuya sabiduría sometiste a examen. Sin embargo, muchachos, hay quienes señalan que esta dedicatoria no sería del todo auténtica, pero está en las obras que por lo menos se han rescatado. Para Sexto, el aprendizaje consiste en el ejercicio constante de la investigación. El educando debe aprender a suspender el juicio cuando los razonamientos se equilibran, evitando caer en la precipitación de afirmar lo incierto. En segundo lugar, su pensamiento implica que la educación debe fundarse en la experiencia directa, en la empiria, no en teorías abstractas. Así como el médico empírico aprende observando casos, el discípulo filosófico aprende a través de la práctica del razonamiento y la confrontación de opiniones. Por eso su método es dialógico y comparativo. Se aprende contrastando perspectivas más que siguiendo una autoridad. En este sentido, la enseñanza escéptica es una formación en la libertad del pensamiento porque enseña a vivir sin depender del dogma ni de la opinión dominante. Finalmente, para Sexto Empírico, la educación debe tener un fin ético y terapéutico, liberar al alma de la perturbación que causan las falsas creencias. Así como la medicina cura el cuerpo, la filosofía escéptica cura el espíritu de la arrogancia intelectual y de la angustia ante lo desconocido. Por otro lado, amigos, también Sexto Empírico tenía, obviamente, a ver si Sexto Empírico estaba en contra de todas las escuelas, obviamente que iba a hablar en contra de ellas también y lo iba a poner en un libro, ¿no? En una obra. Y vamos primero contra los estoicos. La crítica de Sexto Empírico a los estoicos es una de las más profundas y sistemáticas de toda la filosofía antigua. En sus obras, especialmente en los esbozos, dedica extensos pasajes a refutar los fundamentos del estoicismo, al que considera la expresión más clara del dogmatismo filosófico, la pretensión de conocer la verdad con certeza. Busca mostrar que todas las afirmaciones estoicas, pese a un rigor lógico que tienen, no pueden sostenerse racionalmente sin caer en contradicción o en presupuestos indemostrables. En primer lugar, Sexto critica la teoría del conocimiento estoico. Los estoicos sostenían que el alma recibe representaciones comprensivas, percepciones tan claras y distintas que aseguran la verdad del objeto percibido. Sexto responde que ninguna impresión sensorial garantiza su veracidad porque los sentidos engañan y las apariencias varían según las circunstancias. Dos percepciones contrarias, por ejemplo, la de quien sueña y la de quien vela, puede parecer igualmente convincentes, de modo que no existe un criterio seguro para distinguir lo verdadero de lo falso. Por lo tanto, la supuesta representación comprensiva no es más que una creencia subjetiva y no una evidencia objetiva. En segundo lugar, critica su concepto de razón universal, el logos. Los estoicos afirmaban que el cosmos está ordenado racionalmente y que la virtud consiste en vivir conforme a la naturaleza. Sexto, fiel a su escepticismo, responde que esta idea es una suposición indemostrable. No hay modo de probar que el universo obedece a un plan racional, ni que lo que llamamos naturaleza tenga una finalidad moral. Otro punto esencial de su crítica es el ataque a a la ética estoica. Los estoicos enseñaban que el sabio debía alcanzar la apatheia o ausencia total de pasiones mediante la razón. Claro, lo que pasa es que en los estoicos decían, bueno, si que nosotros queremos alcanzar la ataraxia, la tranquilidad del alma, o bien podría ser también la felicidad, etc., nosotros teníamos que ver que, por ejemplo, a ver, demos un ejemplo. Tenemos la cuestión de la muerte, quizá una de las cosas más terribles del ser humano, la muerte. Si yo soy absolutamente racional, no me podría poner triste de la muerte. ¿Por qué? Porque yo como ser humano sé que los seres humanos morimos. ¿Ya? Entonces alguien fallece y yo me pongo triste. Un estoico diría, pero ¿por qué estás triste si tú sabes que todos vamos al mismo camino? No se justifica la tristeza en ese sentido, porque si usted ya lo sabe de antemano, ¿de qué se está lamentando?
Eso es lo que diría un estoico, ¿ya? Obviamente no nos vamos a alegrar tampoco con la muerte, no vamos a celebrar tampoco, porque ¿de qué estamos celebrando si nosotros sabemos, nuevamente sabemos que estas cosas son las que pasan? ¿Ya? Eso si uno fuera absolutamente racional. Y el estoicismo lleva a eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros, no sé, habíamos leído de Plutarco que tenía una suerte de estoicismo también, en las cartas sobre la muerte de la hija, le decía a su esposa también, que ella mantuviera la compostura, que no fuera como esa gente que va a llorar a los cementerios y que se va a lamentar, etcétera. No, que ella mantuviera la compostura. Ujú. Ese es el tipo de razonamiento con respecto a las pasiones en los estoicos. Pero Sexto considera este ideal psicológicamente imposible y filosóficamente confuso, porque suprimir las pasiones equivale a negar la naturaleza humana, y pretender vivir guiado solo por la razón es tan dogmático como creer en una verdad absoluta. Frente a la patheia, es decir, a la falta de pasión, el escéptico aspira a la ataraxia. Mejor quedémonos tranquilos y no nos perturbemos por las disputas dogmáticas. Por último, Sexto refuta el determinismo estoico, que afirmaba que todo ocurre según el destino. Sexto decía, si todo está determinado, no hay lugar para la responsabilidad moral ni para la deliberación racional. Y si no lo está, entonces la noción de destino carece de sentido. Además, el propio intento de probar el destino parte de premisas que no pueden verificarse empíricamente. También critica a los epicúreos. Aunque Sexto reconoce que el epicureísmo es una de las doctrinas prácticas orientadas a la felicidad, considera que sus fundamentos teóricos, especialmente su física atomista, su teoría del conocimiento y la ética del placer, carecen de justificación racional suficiente y se apoyan en simples conjeturas. En primer lugar, Sexto rechaza la teoría del conocimiento de Epicuro. Los epicúreos afirmaban que todo conocimiento deriva de las sensaciones y que éstas son siempre verdaderas, puesto que proceden directamente de los átomos que emanan de los cuerpos. Pero según Sexto, esta tesis es contradictoria, porque las sensaciones se contradicen entre sí. Un mismo objeto puede parecer dulce a una persona y amargo a otra, grande a quien está cerca y pequeño a quien está lejos. Si todas las sensaciones son verdaderas, se sigue que lo verdadero puede ser contradictorio, lo cual destruye toda posibilidad de conocimiento fiable. El escéptico, por tanto, suspende el juicio, pues no puede determinar cuál de las apariencias es más verdadera. En segundo lugar, también dirige su crítica contra la física atomista. Epicuro enseñaba que el universo está compuesto de átomos y vacío moviéndose eternamente en el espacio. Además, la idea del desvío, clinamen, que es lo que señala Epicuro, el leve desvío de los átomos para permitir el libre albedrío, es para el escéptico un intento de salvar el sistema mediante una suposición indemostrable. Era una crítica que siempre se le hizo a los epicúreos en todo caso. En el plano ético, Sexto también discrepa de los epicúreos. Estos sostenían que el placer es el fin natural de la vida y que la felicidad consiste en la ausencia del dolor y de perturbación, la ataraxia. O sea, claro, para los epicúreos, nosotros ya sabemos que el placer, lo que ellos señalan como la felicidad o como este gran bien que hay que alcanzar, ¿ya? Y claro, uno lo podría suponer de forma súper básica, porque claro, lo que nos produce placer nos hace felices de alguna manera, ¿ya? Nos hace felices. Y lo que produce dolor, lógicamente nos hace infelices. Entonces, el epicureísmo era una escuela muy fácil de seguir. Por eso tenía tantos adherentes también. Sexto acepta que la serenidad es un bien, pero objeta que no puede derivarse de una teoría que afirma conocer la naturaleza última del bien y del mal. Para el escéptico, toda afirmación de que algo es por naturaleza bueno o malo presupone un conocimiento que el ser humano no posee. Así, mientras el epicureísmo busca la tranquilidad a través del placer racionalmente ordenado, el escepticismo la alcanza mediante la suspensión del juicio, es decir, renunciando a definir qué es el placer en términos absolutos. Y finalmente también refuta la teología epicúrea. Aunque Epicuro reconocía la existencia de los dioses, los consideraba indiferentes al mundo humano, lo que hacía necesario el temor religioso.
Pero esto es incoherente, dice Sexto. Si los dioses son indiferentes y no perceptibles, no hay motivo para afirmar su existencia. Y si se afirma, ello constituye otra forma de dogmatismo metafísico. También, obviamente, Sexto criticó a los lógicos, a los físicos, a los éticos de su tiempo. No, sí, Sexto tenía para todos. Para todos tenía un argumento. Bueno, sus obras nosotros ya habíamos visto que hay harto material. Hay harto material. Y Sexto, de alguna manera, yo creo que sistematiza el pirronismo, o más que el pirronismo, el escepticismo, y lo trae a las nuevas generaciones. Lo trae a las nuevas generaciones. Y aunque no se conserva todo lo que escribió, lo que ha llegado hasta nosotros, yo creo que permite reconstruir un sistema con gran detalle. O sea, en los esbozos pirrónicos, dividido en 3 libros, yo creo que es una sistematización súper ordenada de la distinción, de los principios del escepticismo, los ataques a los dogmáticos, académicos y demás. Y este método de la oposición de razonamientos, la suspensión del juicio, la tranquilidad del alma, yo creo que es la gran obra con la que hay que empezar. Yo creo que es como la gran obra con que hay que empezar, porque ahí estamos con los principios, la base del escepticismo. Y la segunda gran serie de textos se agrupa bajo el título Adversus Mathematicus, es decir, contra los matemáticos. Aunque el término matemático también debe entenderse en su sentido antiguo de sabio o erudito. ¿Ya? Lo que pasa es que, claro, esto nosotros lo habíamos visto en otros podcasts que tenemos de Filosofía Apuntes. Lo que pasa es que a las personas que se dedican a las matemáticas en la antigüedad, se las tomaba como sabios. ¿Por qué? Porque aplicaban a todas las cosas, a todas las áreas de la vida, aplicaban matemáticas. ¿Ya? Entonces matemáticos era casi, no se sabía si era un sentido peyorativo o un sentido más bien de erudición. Para algunos no, porque por ejemplo a los astrólogos se les decía matemáticos también. Claro, porque ellos están viendo los cálculos astronómicos, obviamente tienen que usar las matemáticas y todo, pero van mucho más allá, porque empiezan a decir, bueno, esto también, de alguna manera, el movimiento de los astros, los cálculos que se hacen, determinan el comportamiento humano. O sea, van mucho más allá de simplemente cálculos matemáticos. O sea, traspasan la frontera de las matemáticas. Consta de 11 libros, de los cuales los 6 primeros son una refutación de las disciplinas liberales, chiquillos. Lo que les había dicho: gramática, retórica, geometría, aritmética, astronomía y música. De hecho, a este texto de Sexto Empírico también se le llama contraprofesores. Contraprofesores. Y eso a mí me ofende, por supuesto, en lo personal. Yo soy profesor de inglés, entonces que uno vea ahí un libro que se llama Contraprofesores, la verdad me ofende bastante. No, pero la verdad es que cuando uno lee el Contraprofesores, no es que esté en contra de la persona del profesor, sino que contra las disciplinas. Contra las disciplinas. Y como les digo, como les había dicho anteriormente, Sexto llega a la conclusión de que ninguna de estas cosas existe. Así que es bastante interesante, lo vamos a ver, por cierto. También está el Adversus Dogmaticus, contra los dogmáticos, donde ahí se enfrentan contra los estoicos, epicúreos, peripatéticos, platónicos, los lógicos, los físicos, los éticos, etc. Y va aplicando el mismo razonamiento, los mismos argumentos, los tropos. ¿Ya? Es posible que haya existido también otra obra hoy perdida, mencionada en fuentes antiguas, tituladas Sobre el alma, ¿ya? Y así como otros escritos médicos, comentarios a los dogmáticos, pero lamentablemente no han llegado hasta nosotros, muchachos. Eso es lo que les quería hablar sobre este filósofo Sexto Empírico. Importantísimo el tema del escepticismo. Yo creo que el escepticismo es la filosofía pura y dura que uno siempre está buscando. Si a mí me preguntan por qué escuela me adhiero más, yo creo que a la de los escépticos.
Fue muy importante, obviamente, para Michel de Montaigne, para Descartes, para, tenemos que decir también a David Hume, a Heidegger también. Sexto empírico fue, pero absolutamente importante. Cuando uno lee la obra de Sexto empírico, uno se... A ver, a mí cuando... Yo lo primero que leí fue contra profesores. Debía haber leído primero Esbozos Pirrónicos. Lo leí al revés. Y yo leí contra profesores y cuando iba viendo los argumentos, saben que hasta me dio un poco de risa. Me dio un poco de risa, no porque lo encontraba ridículo, sino porque uno ve ahí la manera en que Sexto llega a refutar lo que es la gramática, lo que es la música, lo que es la matemática, la geografía, geometría, perdón. Llega a dar un poco de risa, es casi como un poco risible el texto. Pero es interesante no tanto las conclusiones que llega, sino la forma en que él construye sus argumentos. Eso es lo más interesante de todo. Yo no sé si quizá usted reacciona de otra manera a lo que va diciendo Sexto Empírico. A mí me dio un poquito de risa, no porque sea absurdo, sino porque me sorprendió la forma en que llega a tales conclusiones. Uh-huh. Eso, muchachos, vamos entonces con la vida y obra de Sexto Empírico. Les dejo el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon y saludamos a nuestros mecenas medievales que son Gab Welther y Octai W8Y. Muchas gracias, muchachos, por ser parte de este tipo de mecenazgo que es superior al de los mecenas romanos y así contribuir al proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias. Un abrazo. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Paniker, José Manuel Santos, Ricardo, Leticia Mejías, Noecita, Lagosam, Héctor Aybar Díaz, Nesa Basilio, Sebastián Gallo, Luan Santos, Valdemar M6Z y Benjamín Mayorga. Muchas gracias, muchachos, por su colaboración. La verdad es que esta colaboración que ustedes hacen me incentiva a seguir produciendo el conocimiento y esta síntesis de los libros filosóficos más importantes. Y usted también puede colaborar en Filosofía Apuntes uniéndose a las membresías de mecenas que tenemos incorporadas. Debajo de cada video está el botón unirse. Usted hace clic en el botón unirse y ahí le van a salir las membresías con los precios que a usted más le acomode para aportar a este canal. Si no le acomoda ninguno de los aportes, no importa, usted puede también colaborar por medio del botón gracias o bien con una suscripción. Muchas gracias a todos, que estén bien, cuídense, chao.